Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a analizar las palabras del cura Ravasi, el cual está aquí con el señor Alarcón, y le pregunta este hombre cuál es la razón por la que no sería protestante. En primera instancia tenemos que decir que aquí el cura Ravasi da una clase de cómo ser idólatra en un minuto. Y en segunda instancia tenemos que decir que el protestantismo no representa a la Iglesia de Jesucristo. Ellos son, los protestantes, como se dice, hijos de Roma. No representan al cristianismo. ¿Por qué? Porque tienen doctrinas similares, se atienden a concilios, se atienden a padres que llaman ellos de la Iglesia, la cual yo llamo padres de la mentira, lo cual son filósofos que han filosofado acerca de Dios. Entonces, hecha esta aclaración de que toman a los protestantes como si se puede decir como un muñeco de paja, lo cual ellos golpean y dicen que es el cristianismo, lo cual ellos no representan al cristianismo. Los protestantes no representan al cristianismo. Entonces, aquí la pregunta que le hace, ¿cuál es la razón por la que no sería protestante? Vamos a estar escuchando a ver qué es lo que dice y vamos a analizar sus palabras. Y algo básico que nosotros tenemos que entender, que la Iglesia nos salva. El problema que tiene este hombre y que tiene la mayoría de las personas, porque esta doctrina de que la Iglesia salva no es otra cosa que idolatría. Porque si usted le atribuye a la Iglesia el atributo de salvar un alma, está constituyendo a un grupo de hombres como salvadores. O sea, la iglesia verdadera ni la iglesia falsa salvan a nadie. La iglesia es la consumación, si se puede decir, el fin de la salvación, es la meta, salvar un alma. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, no vino a instituir una institución, valga la redundancia, de hombres, sino que Él vino a salvar a la humanidad. La iglesia es fruto y es consecuencia de la obra redentora de Cristo. La iglesia no es fundamento, el que es fundamento es Cristo. Y esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Así que vamos a escuchar un poco las palabras de este señor, a ver lo que dice. Por la que no sería protestante, porque me quiero salvar, porque no puedo prostituir mi inteligencia y porque sé... Bueno, dice unas palabras un poco fuertes, de decir, no quiero prostituir mi inteligencia. Dice, porque me quiero salvar en primera instancia. Dice, ¿por qué? Vamos a escuchar nuevamente. ¿Cuál es la razón por la cual no sería protestante? En primera instancia dice, porque me quiero salvar. Entonces, como dijimos primeramente, que este cura da una clase de 1 minuto de cómo ser idólatra y ganarse un lugar en el lago de fuego. Porque dice en 21.8 de Apocalipsis, 21.8 de Apocalipsis dice, y en muchos lugares más, por supuesto, pero en Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
O sea que lo primero que se enseña para ser idólatra es querer salvarse por medio de una institución de hombres. Dijimos que la iglesia nos salva, que la iglesia nos lava, nos justifica, nos santifica. La iglesia no salva, y mucho menos una institución de hombres que ni conocen a Dios, ni Dios los conoce a ellos. Entonces, lo primero que dice este hombre es, porque me quiero salvar. ¿Cómo? Si la iglesia fuera la salvadora, el arca es Cristo, no la iglesia no salva a nadie. La iglesia es el fin de la salvación, porque como dice en 2:47, de hecho, que a medida que se iban salvando, Dios los iba añadiendo, los iba agregando a la iglesia. La iglesia es el grupo de los salvados, no es el grupo de la gente que se está salvando, es el grupo de los salvados. Ese es el punto. Por eso la idolatría está en hacer creer a la gente y creer que la iglesia es la que salva. Porque se le pregunta acá, ¿por qué no sería protestante? Como si ser protestante estaría en la salvación o la perdición. ¿Por qué? Porque ellos creen que la iglesia salva. El señor Alarcón cree que la iglesia salva. El cura Rabasi cree que la iglesia salva. Y no solamente que la iglesia salva, ellos creen que el rosario salva. Creen que el purgatorio salva. Creen que el bautismo salva. Creen que la hostia salva, etc. Son todos sus dioses, por eso son politeístas. No solamente que tienen un dios falso, sino que tienen muchos. Todos sus sacramentos son dioses falsos, o sea, son medios de salvación, como son los curas también. Son medios de salvación que ellos tienen para llegar a Dios. Todo eso es absolutamente falso y por supuesto que es idolatría. Este hombre, cuando él dice que ¿por qué no sería protestante?, le pregunta, ¿cuál es la razón por la cual no sería protestante? Y él dice inmediatamente, porque me quiero salvar. O sea, él considera que pertenecer a un grupo está la salvación o la perdición. Esa es la mala enseñanza, por supuesto, y es ser idólatra. Eso es ser idólatra. Creer que la iglesia salva es idólatra. O la iglesia, por lo general, se cree que la iglesia salva, digamos, o sea, en el grupo, aún en la misma iglesia cristiana, porque esta doctrina satánica y diabólica de creer que la iglesia salva, o por supuesto que ha contaminado hasta el pueblo de Dios, creer que la iglesia salva. Y ese es el punto, y esa es la idolatría. Pero ellos lo toman como de vida o muerte, digamos. Un cristiano puede estar equivocado y puede creer que la iglesia salva. Pero inmediatamente con el transcurso del tiempo se va a dar cuenta que la iglesia no salva, el que salva es Jesucristo y el que lo ha salvado es Jesucristo. Pero eso no significa ser idólatra. El punto es que le enseñan, o este señor cura y el catolicismo romano en general, enseña que hay que creer en la iglesia para ser salvo, o sea, pertenecer al catolicismo romano para ser salvo. Pero tiene todas sus contradicciones, porque después se le pregunta a los protestantes son salvos y ellos dicen que también los protestantes son salvos. El señor Alarcón ha dicho muchas veces que los protestantes son salvos. Lo ha dicho. Y acá el cura Rabasi dice que los protestantes están condenados. Por eso él no es protestante, porque se quiere salvar. O sea, son un mar de contradicciones. Por supuesto, porque es como un testigo falso, que tiene que estar muy atento a lo que dice, porque se va a contradecir y se va a pisar solo en cualquier momento. Y esta gente se vive pisando. ¿Por qué? Porque todo mentira lo que dice. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no sería protestante? Dice, porque me quiero salvar, atribuyéndole a la iglesia o a una institución la capacidad, el poder, la autoridad, la propiedad, la cualidad, la autoridad, dijimos, y el atributo incomunicable de Dios de salvar un alma. El único que puede salvar un alma es Dios. Por eso la iglesia no fue fundada por Jesucristo. Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Y Él es la roca de fundación, Él es la fundación.
La iglesia no es fundamento, el que es fundamento es Jesucristo. Si yo me apoyo en la iglesia o en hombres, me voy a hundir porque el día que esos hombres se equivoquen o interpreten mal las escrituras, me voy a hundir con ellos. Pero hay alguien que es una roca firme, como dice en 28, el 16 de Isaías, que es la piedra del fundamento, la piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Esa piedra es Jesucristo. No es una institución de hombres, no es un papa, no son ni los mismos apóstoles ni los profetas. Ellos hablaron de la roca probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Ellos hablaron, los profetas y los apóstoles. Y ellos son la autoridad que en un tiempo caminaron por esta tierra, pero ellos al estar muertos quedaron sus escritos y esa es toda la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia, las escrituras. Por eso la iglesia de Jesucristo es solo escritura, porque las autoridades han caminado por esta tierra y ya están muertas y dejaron sus escritos. Y toda la autoridad que Dios les había, se puede decir, delegado a ellos, les había transmitido la palabra de Dios, quedaron plasmadas en las hojas de la Biblia. Por eso no hay otra autoridad que no sean las escrituras. O sea, el mismo apóstol Pablo dice que para sobreedificar tenemos que sobreedificar sobre los apóstoles y profetas. Pero si ellos están muertos, ¿cómo hacemos? Por medio de las escrituras, los escritos, los sagrados escritos que ellos dejaron. Nosotros nos apoyamos en ellos, porque allí está la verdad, allí está lo infalible. O sea, eran hombres falibles, pero Dios al inspirarnos, al inspirarlos a ellos, y escribieron escritura infalible, aunque ellos eran falibles. Pero, ¿qué pasa? El punto es que ellos fueron ordenados y por medio de esa ordenación, la escritura se transforma en escritura legítima. ¿Por qué? Porque lo legitimiza aquel que ordenó, o sea, Dios y Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo es quien coloca los obispos y los ministerios que hay en la iglesia. El mismo Espíritu Santo, no los hombres. Entonces, el hombre usa unas palabras fuertes que dice que no quiero prostituir mi inteligencia. O sea, quiere dar a entender, aunque la palabra es fuerte, porque tiene como dos canales o dos interpretaciones. Una es bastante fuerte, que es la de ¿qué quiere decir prostituir? ¿Qué quiere decir prostituir? Hacer que alguien se dedique a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Eso sería una acepción. Pero lo que quiere decir este hombre, aunque es fuerte la palabra, una segunda acepción es deshonrar o degradar algo o alguien, abusando con bajeza de ellos para obtener un beneficio. Entonces, de aquí se desprende algunas palabras, como puede ser corromper. La palabra corromper significa alterar y trastocar la forma de algo. Estamos diciendo que él no quiere prostituir su inteligencia, dice. O sea, no quiere vender su inteligencia. El punto es que ser idólatra es como uno vende la inteligencia. Porque si uno cree, por ejemplo, la hostia, porque la fe se razona. La fe no es algo que uno que cierra los ojos y por eso le enseñan a tener fe en la iglesia a ellos. O sea, a sus ministros, a sus falsos sacerdotes, por supuesto, y todo lo que le digan ellos es la verdad. Por eso le enseñan eso, a ser idólatras. O sea, creer que un cura es un representante de Dios. Entonces, ellos, todo lo que diga el cura, pues yo he hablado con varios católicos y me han dicho que les he dado una Biblia, les he explicado el Evangelio y ellos me han dicho, no, yo prefiero creerle al cura y no la palabra de Dios. Nosotros simplemente transmitimos lo que dice la palabra de Dios.
El cura le puede decir que hable con un muñeco, que el muñeco lo va a escuchar, o que el muerto que está detrás del muñeco lo va a escuchar, y ellos lo creen. Entonces todo eso es idolatría. Sabemos que un muerto no puede escuchar. Usted va a un velorio y por más que le hable al muerto que está en el cajón, el muerto no le contesta. ¿Por qué? Porque está muerto. Tanto María, Pablo, Pedro, los profetas, los apóstoles, están todos muertos, ellos no los pueden escuchar. Si a usted le enseñan que esos muertos le pueden escuchar, a usted lo están engañando, porque ellos no lo pueden escuchar. Entonces dice, no quiero prostituir mi inteligencia, diciendo que no quiere rebajar su inteligencia a creer en la Escritura. Porque para él, creer en la Escritura es rebajarse, es prostituirse. Esto al revés, por supuesto. Pero este hombre en un minuto, junto con Alarcón, en menos de un minuto, enseña cómo ser un idólatra e ir al lago de fuego. Entonces, otra palabra que se desprende de prostituir, habíamos hablado que era corromper, es degradar. O sea, él no quiere degradar su inteligencia a creer solamente lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eso dice las Escrituras. Y él dice que eso es rebajarse. Creer que solamente la fe en Jesucristo es rebajarse. No es otra cosa que el pensamiento de Satanás. Satanás en 28:2, allí de Ezequiel, dice que él se creyó otro Dios. O sea, no negó la existencia de Dios, como esta gente no niega la existencia de Dios, pero dicen, no es el único Dios. Eso es la idolatría. Decir, no es el único medio de salvación. Si ellos tienen a la hostia como que perdona pecados, o como el cura que transforma o hace un milagro de transustanciación de la harina a la carne, eso no es otra cosa que idolatría, es otro medio de salvación. O sea, está transformando un gramo de harina en Cristo. Entonces está teniendo un Dios en sus manos, está creando un Dios. Por eso el Señor dice que los ídolos son creación de las manos. O sea, esos son los dioses que ellos crean. Eso es la idolatría, eso es crear un Dios, un falso Dios, un ídolo. Dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea que todo eso que ellos creen que al comer la hostia, Dios le está perdonando los pecados porque dicen que están comiendo el cuerpo de Cristo, eso está solamente en su imaginación. Ya lo hablamos muchas veces del hombre que se imagina que se baña y se va a trabajar. O sea, es así la idolatría. O sea, ellos se imaginan que Dios le perdonó los pecados, pero en realidad no le perdonó nada los pecados. Viven en un mundo de imaginación, en un mundo que le han hecho creer. O sea, si a usted le dicen y le dicen, hay una ducha, y usted abre la ducha, le dice, báñese, y usted va a la ducha y abre la ducha para que salga el agua para que usted se pueda bañar, y resulta que no sale nada. Entonces el hombre le dice, no, usted tiene que imaginar que sale agua, que aquí hay un jabón, etcétera, que acá tiene una toalla. Entonces usted hay que estar mal o ser idólatra para creer que de ahí está saliendo agua cuando no está saliendo agua. Entonces le dicen, imagínese que usted se está bañando, le dice. Y es lo mismo con la hostia, es lo mismo con el purgatorio, es lo mismo con el bautismo en agua. Es toda imaginación, o sea, le hacen creer, este cura le hace creer, todos los curas y todo el catolicismo, todas las religiones paganas, hacen creer a la gente que los pecados les son perdonados cuando no les son perdonados. Entonces, usted abre la ducha y no sale nada, pero usted se imagina que sale agua, que tiene un jabón, que se enjabona, que se baña bien bañado, pero resulta que no se bañó. ¿Por qué? Porque eso está todo en su imaginación. Entonces llega a su trabajo y a donde va, todos se dan cuenta que usted no está bañado. Es un ejemplo práctico para que podamos entender lo que es la idolatría. Que un día usted va a llegar a la presencia de Dios y va a creer que los pecados le han sido perdonados o que va a pasar por un purgatorio. No, te va a morir y cuando sea resucitado se va a presentar delante de Dios y Dios va a ver y va a revisar y va a decir, su deuda no está pagada.
¿Cómo que no está pagada? No, no está pagada. ¿Y cómo tenía que pagarla? Usted preguntaría. Solamente creyendo en mi Hijo Jesucristo, le diría a Dios. O le va a decir Dios si usted no cree en Jesucristo. Pero yo creí que la hostia perdonaba los pecados, que el bautismo me perdonó los pecados, que el cura me perdonaba los pecados, que la iglesia me salvaba, etc. No, acá la deuda está sin pagar. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo, el que cree ha pasado de muerte a vida, como dicen 5:24, allí de Juan, como dicen tantos pasajes, 1:12 de Juan. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahí viene la salvación. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el puente, Jesucristo es el pontífice, no es la iglesia, no es la hostia, no es el cura, no es el bautismo, no es el rosario, porque este Señor un día dijo que el rosario salva. El que reza el rosario se salva, dijo. Esos son herejías, son blasfemias, son ofensas al Dios que está sentado en el trono. Este hombre no es otra cosa que un idólatra, y como dice en 21:8 de Apocalipsis, irá al lago de fuego si no cree en Jesucristo. Es así de simple, así de sencillo. No tiene escapatoria si no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que hablamos de la deuda. Si usted no cree, su deuda no es pagada. Si usted cree que la iglesia lo puede salvar mediante ritos, ceremonias, sacramentos, es como bañarse con el agua invisible, esa que solamente vive en su imaginación. Es eso, va a llegar a la presencia de Dios y va a estar con la deuda sin pagar. Va a estar sucio. Por eso el Señor dijo, si no creen, en sus pecados permanecen. O sea, mientras usted no crea, los pecados siguen ahí. La deuda sigue sin pagar. Cuando usted cree, en su cuenta están todas las obras que usted necesita para ser salvo, o sea, las obras de Jesucristo, o la obra de Jesucristo, la cual, es como decimos siempre, usted debe 10 millones de dólares, le pide a alguien que le pase esos 10 millones de dólares a su cuenta, y automáticamente cuando la otra persona le envía los 10 millones, esos 10 millones llegan a su cuenta y usted puede pagar la deuda. Es así de simple, esa es la salvación. Usted cree y la obra de Jesucristo se le pasa a su cuenta. Entonces cuando llega a la presencia de Dios, usted muere, Dios lo resucita y está en la presencia de Dios y Dios va a mirar que su deuda está pagada, que han sido limpiados sus pecados y que el Espíritu Santo está en su vida. Entonces es salvo, somos salvos en esta tierra. ¿Cuándo? Cuando creemos. Y este hombre enseña que se quiere salvar siendo católico. O sea, está creyendo en el catolicismo. El catolicismo no es otra cosa que esa agua invisible, ese jabón invisible, esa toalla invisible, ese baño invisible, que solamente vive en la imaginación de una persona que no está bien. Usted imagínese una persona que se imagina que se baña y no hay nada. Las personas que lo miran, se dan cuenta que no está bien la persona. Y eso es lo que sucede con la religión. Le hacen creer a la gente que la gente se está bañando, se está limpiando, se está santificando, se está justificando delante del Señor. Y no está sucediendo nada. Ese es el problema, ese es el punto. Por eso el Señor dice, ¿por qué me quiero salvar? Él se quiere salvar o se quiere bañar con agua que solamente vive en su imaginación. Ese lavamiento viene solamente por la fe en Jesucristo. No viene por la fe en la iglesia o en una institución. Y porque no puedo prostituir mi inteligencia, dice, no puedo humillar. Otra palabra que se desprende. La palabra humillar significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. O sea que él no quiere, su inteligencia no quiere reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El punto es que la fe se razona. Como siempre digo y conté siempre en mi video, que yo me crié en colegios católicos, rodeado de curas, se puede decir. Había
una catedral inmensa, ahí donde todos los días se celebraba la misa a las 7 de la tarde. Pero nunca fui católico, nunca creí en el catolicismo, nunca creí en esas estatuas, nunca creí en los ritos, no creí nunca. Entonces, ¿por qué? Porque yo razonaba, yo meditaba, yo sacaba mis conclusiones, mis deducciones, yo decía, este no es el Dios vivo, no es el Dios que yo puedo sentir su presencia y decir, yo puedo creer en este Dios. Cuando me presentaron el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, pude sentir la presencia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de algo que no se ve, pero sabemos que está delante de nosotros. Entonces, el idólatra se atiene a cosas que puede ver y que puede tocar. Por eso este señor no quiere, dice, rebajar su inteligencia creyendo en cosas que no se ven, o sea, Jesucristo. Él no puede, dice, prostituir su inteligencia creyendo en Jesucristo, porque para él creer en Jesucristo es prostituir su inteligencia. ¿Qué significa otra palabra que se desprende de prostituir? Dijimos rebajar, o sea, reducir la altura, el volumen o la intensidad a algo. O sea, él no quiere hacer chiquita la inteligencia creyendo en Jesucristo. Dice, envilecer también se desprende de la palabra prostituir, se desprende envilecer, que significa servil, despreciable a algo o a alguien. O sea, él no quiere hacer despreciable su inteligencia, porque él dice que creer en Jesucristo es hacer despreciable la inteligencia, su inteligencia. Y otra palabra que se desprende también de prostituir es pervertir, que significa viciar con malas doctrinas, o ejemplo, las costumbres, la fe, el gusto, etc. O sea que él no quiere viciar su inteligencia o su mente o su forma de pensar, sus costumbres, su fe, sus gustos, creyendo en Jesucristo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque nuestro Dios está en el trono, está sentado en el trono. Y las Escrituras me dicen que Él vive, que Él se hizo carne, nuestro Dios, Jesucristo, el Logos encarnado, caminó por esta tierra, cumplió con la ley, murió por nosotros, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Y si yo creo en Él, todos mis pecados me son perdonados. Eso es todo, esa es la salvación. Yo no me tengo que hacer de la religión católica, no me tengo que hacer protestante, no me tengo que hacer nada. Yo tengo simplemente que creer, porque la iglesia es el grupo de los salvados, no es una institución fundada por Jesucristo. Jesucristo es la fundación, Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca firme y estable, como dice en 28:16. Una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. No la iglesia no es la piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Esa piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable es Jesucristo. No es ni Pedro, no es ni la iglesia, es Jesucristo. En Él tenemos que creer. Jesucristo no vino porque ellos creen que Jesucristo era como Mahoma o como Buda o como Confucio o como cualquier líder de cualquier secta. El catolicismo cree en un hombre. Ahora lo último dice, yo creo en el Dios que se hizo hombre y no en el hombre que se hizo Dios. Y es todo lo contrario. O sea, él se contradice. Porque él, al decir que Cristo fundó la iglesia católica en este caso, está haciendo a Cristo como Mahoma o como Buda, como Confucio, como los líderes de los mormones, los testigos de Jehová, etc. Lo está haciendo un hombre, o un semidios, o un hombre divino. O sea, sus palabras no condicen con sus hechos, porque él dice, yo me hago católico para ser salvo, pero a la vez dice que quiere creer en aquel que, en el Dios que se hizo hombre, o que se humanó, mejor dicho.
porque Jesucristo es el Dios humanado. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. No sería protestante, porque me quiero salvar, porque no puedo prostituir mi inteligencia y porque sé con todo mi ser que me encuentro en la iglesia fundada por Jesucristo. Me encuentro en la iglesia fundada por Jesucristo. Y bueno, ahí está su ceguera, por supuesto, porque la iglesia es la, se puede decir, la consumación o el fin o la meta de la obra redentora de Cristo. Jesucristo no fue un fundador de una religión. Jesucristo vino a salvar al mundo. Él vino a dar su vida. Por eso él dijo allí en 5:17, dice de Mateo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A eso vino Jesucristo. Jesucristo no vino a fundar una iglesia. La iglesia es consecuencia de la salvación. ¿Por qué? Porque es el grupo de los salvados. Porque no hay iglesia, porque el catolicismo irrisoriamente y ridículamente dice que en 16 del 13 al 19, 18, 19, fue fundada la Iglesia Católica, o la Iglesia, ellos dicen. ¿Cómo puede fundarse la Iglesia? Sin sangre, sin cuerpo, sin sacrificio, sin cabeza, sin Espíritu Santo. Es una completa ridiculez. Usted no puede comprar una casa si no tiene dinero. ¿Cómo va a ser fundada la iglesia si Cristo no había muerto aún en la cruz? Por eso la obra redentora de Cristo produce la iglesia, o sea, es consecuencia la iglesia de la salvación. Es consecuencia de la obra de Cristo. Esa es la consecuencia. Y la consecuencia produce, esas consecuencias son, mejor dicho, los hombres y mujeres salvados. Por eso la iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres salvados. No está compuesta por gente que no sabe si está salvada. Por eso las religiones no saben que sí están salvados. ¿Por qué? Porque apelan a las obras. Tanto el budismo, el islam, todas las religiones, a un testigo de Jehová, mormones que quieren ser pequeños dioses, etc. Todos, en realidad todos son lo mismo, digamos, todas las religiones, todos son lo mismo, quieren ser dioses por medio de obras, como Satanás le dijo a Eva. No moriréis, sino que el día que comáis del fruto, se abrirán tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, que estaba diciendo, vos podés ser un pequeño Cristo. Pequeño Cristo, esa es la proposición de Satanás. Vos podés ser un pequeño Cristo y salvarte por medio de tus obras. O sea, está bien que creas en Dios. Por eso es fe más obra. O sea, el evangelio de Satanás, se puede decir, o el mensaje de Satanás o el mensaje de la serpiente, es fe más obras. No le dice que no crea en Dios, le dice que está bien creer en Dios, pero Dios necesita que vos hagas buenas obras para llegar a su presencia. El punto es que como la zanahoria y el burro camina y nunca alcanza la zanahoria. O sea, nunca vamos a alcanzar la perfección, la santidad que Dios demanda para llegar a su presencia. No hay nada. Por eso dice la palabra que no hay cosa, no hay pecado, no hay mancha, no hay nada que pueda entrar al cielo. Pero ¿cómo entramos al cielo? Por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras obras. Porque Jesucristo es el arca, no la iglesia. No por pertenecer a una religión vamos a ser salvos. Eso lo que propone el Señor aquí, cura, es que la iglesia es el arca y que Él se hace católico para estar dentro de ese barco, de ese, que ellos dicen el barco de Pedro, pero el barco de Pedro ni las astillas quedan, ni Pedro está a seguir. O sea, todo eso está en su imaginación, o sea, que es como un cómics, digamos, que ellos tienen en su mente. Hasta que no crean en Jesucristo nunca van a despertar de esa muerte espiritual. Y este hombre dice, yo me quiero salvar, quiero llegar a Estados Unidos y me estoy subiendo al Titanic. Así que bueno,
Dentro de unos días voy a estar o dentro de un par de meses voy a estar allá en Estados Unidos o en América. Resulta que el Titanic no llegó nunca a América. Y el catolicismo nunca va a llegar a la presencia de Dios ni a la salvación. Porque es falso, porque va a chocar contra la roca. Por eso dice la misma palabra. Dice en Romanos 9:33. Perdón, sí. 9:33. Dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Dice, pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Quién pone la piedra? Dios. ¿Y quién es esa piedra? Jesucristo. Por eso el que funda es Dios. Jesucristo no vino a fundar nada. Él vino a dar la vida, Él vino a cumplir la ley, Él vino a satisfacer todo lo que Dios demandaba para que el hombre se pueda salvar por medio de la fe en Jesucristo. Si ellos dicen, o el cura dice que Jesucristo fundó una iglesia, él está haciendo a Jesucristo un hombre, igual que Confucio, igual que Buda, igual que Mahoma, igual que Smith, igual que cualquier líder de una secta. Por eso el catolicismo romano es una secta, porque están creyendo en un fundador, cuando la iglesia no es fundada, la iglesia es fruto de la fundación o consecuencia de la salvación de Jesucristo. Las personas, a medida que van creyendo, se van salvando y van siendo integradas, añadidas, agregadas al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Pero no es ninguna religión, no es ninguna secta. Que digo, yo pertenezco a esta secta y ya estoy salvado. No. Por medio de la fe, Dios va añadiendo a los que ya están salvados. O sea, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo están salvados una vez para siempre. O sea, están dentro del arca, así como Noé entró al arca, así estamos todos nosotros, estamos salvados. El arca no se rompió, el arca resistió, pasó el diluvio, pasó el juicio y el arca. Los que estaban en el arca se salvaron. Nosotros también, cuando creemos, somos bautizados en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces estamos salvados. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Por eso dice la palabra que estamos sentados juntamente con Él. O sea, estamos salvados. Estamos salvados. No hay manera que nos perdamos. Por eso la iglesia de Jesucristo está compuesta por salvados, justificados, santificados y lavados. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es una secta. Porque una secta o una religión está fundada, sí, por supuesto, está fundada por un hombre. El punto que la iglesia de Jesucristo no está fundada, sino es consecuencia de la fundación, o sea, de la roca de Jesucristo. Una iglesia fundada por un pastor o por un ex. O sea, la iglesia no puede ser fundada, la iglesia es consecuencia de la fundación, porque hay una sola fundación, y esa fundación se llama Jesucristo, la roca. Por eso dice, aquí pongo en Sión piedra, y esa piedra es Jesucristo. Vamos a leer en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión. ¿Quién pone la piedra? Dios. No la pone Jesucristo a la piedra, porque lo que creen el catolicismo romano y lo que cree este hombre curateca, cree que Jesucristo puso una piedra y esa piedra es Pedro. Ustedes observen la mentira del diablo, haciéndole creer a la gente que Jesucristo vino a poner una piedra, cuando la piedra es Jesucristo, cuando la roca es Jesucristo. Cuando Jesucristo le pregunta allí en Mateo 16:13, ¿quién dice la gente que yo soy? Ahí está todo en esa pregunta. ¿El sujeto quién es?
¿Pedro? ¿La iglesia? No, el sujeto es Jesucristo. ¿Quién dice la gente que yo soy? No preguntó. ¿Quién dice la gente que es Pedro? No, Jesucristo no dijo eso. ¿Quién dice la gente que es Pedro? Porque Pedro era un discípulo, Pedro era del barro, Pedro tenía tendencia constante al pecado. Pedro era hijo de Jonás. Jesucristo le dijo, hijo de Jonás. Al decirle hijo de Jonás, vos sos barro, Pedro, vos no sos roca, vos sos barro. Y Pedro dijo, a la inversa se puede decir, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, diciendo, tú eres la roca, tú eres esa piedra angular que el Padre colocó en Sión. Dice, aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. ¿Quién puso esa piedra? Dios. ¿Y quién es esa piedra? Jesucristo. Y en base a esa piedra se sobreedifica. Por eso dice que es una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. No es Pedro, porque Pedro es barro. Y la piedra, y Jesucristo no vino a poner ninguna piedra, porque Él es la piedra. Jesucristo vino a cumplir la ley. Esa es la roca que Dios puso en Sión. Esa es la piedra que Dios puso en Sión. La piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa. No Pedro. Entonces, este hombre está muy equivocado creyendo que Pedro es la roca, Pedro es la piedra donde Dios pone su iglesia. Dijimos que Pedro, cuando Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, cuando le dice hijo de Jonás, le está diciendo, vos sos barro, Pedro, vos nunca podés ser cimiento. El cimiento soy yo, dice el Señor. Yo soy el cimiento estable. Pedro lo entendió desde el primer día cuando él vio, se le reveló, el Padre le reveló quién estaba delante de él y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dice tú eres el Cristo, como dice en 10:4 de 1 de Corintios, Cristo es la roca, Cristo era la roca. Entonces Pedro, ¿qué vio? Vio la roca. Pedro vio la roca y Jesús vio barro. Por eso Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le está diciendo? Yo estoy viendo barro. Y Pedro lo entendió perfectamente, que él era barro y que Cristo era la roca. Había una diferencia abismal entre uno y otro. Por eso solamente lo puede creer una persona que es idólatra. Y por supuesto lo que hace la idolatría es divinizar a la criatura, o sea, deidificar a la criatura, o sea, un semidios o un dios, porque aquí más adelante el hombre acá dice tantas barbaridades en 50 segundos que a uno lo deja estupefacto escuchando tantas herejías, tantas blasfemias, diciendo una cosa, siendo que es todo a la inversa. Todo lo que dice este hombre es todo al revés. Él dice, ¿por qué no te harías protestante? La salvedad de que los protestantes no representan a la iglesia, pero bueno, ellos creen que los protestantes representan a la iglesia. Dice, porque me quiero salvar. Porque no quiero prostituir mi inteligencia. Porque creer en Jesucristo así, sola escritura, es prostituir la inteligencia. Cuando en las escrituras está toda la sabiduría, porque dice en Salmo que Dios hace sabio al sencillo por medio de las escrituras, porque en las escrituras está la sabiduría de Dios, está contenida. Está contenido el Cristo verdadero, aquel Cristo que salva. Este hombre no tiene salvación porque está creyendo en algo que no salva. Como dijimos, se está subiendo al Titanic creyendo que el Titanic va a llegar a América, y el Titanic nunca va a llegar a América.
¿Por qué? Porque es un Cristo falso, un Cristo que salva por medio de la iglesia, que salva por medio de harinas, por medio de fuegos que no se saben dónde están, por medio de un agua material, por medio de hombres de carne y huesos pecadores que pueden perdonar pecados. O sea, todo eso es falso. Al ser todo eso es falso, nunca va a llegar a América. Nunca va a llegar a la presencia de Dios. Nunca va a llegar. Esta gente son los de Mateo 7, 21 al 23. Dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando habla de hacedores de maldad, habla de hombres sin ley. Por eso ellos no son solo escritura. Porque si esta gente sería solo escritura, tendrían que dejar la idolatría, porque en las escrituras no existe la idolatría. O sea, en las escrituras, en la Biblia, hay un solo tema, se llama Jesucristo. Por eso el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dice el pueblo? ¿Quién soy yo? O sea, el sujeto es Cristo, no es Pedro ni la iglesia. Cristo es la roca, aquí Cristo es la piedra angular, la piedra principal, escogida, preciosa. Dice el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. O sea, este hombre cuando dice, no quiero prostituir mi inteligencia, está desechando la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra de cimiento estable. Está despreciando a Jesucristo, porque en las Escrituras, en la sola Escritura, se encuentra el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el Señor dijo, ustedes me quieren conocer, ustedes quieren saber quién soy, escudriñen las Escrituras. El Señor Jesucristo apeló a las Escrituras, aún después de resucitado, dice, por el camino de Maús, le iba abriendo las Escrituras y explicando desde Moisés, pasando por los Salmos y por todos los profetas, que él tenía que morir y resucitar. O sea, las Escrituras hablan de Cristo, por eso ellos niegan la sola Escritura. ¿Por qué? Porque aman la oscuridad. Porque la Escritura dice que lámpara es a mis pies tus palabras, lumbrera mi camino, como dice en Salmo 119, versículo 105. Lumbrera a mi camino, lámpara a mis pies. La suma de tu palabra es verdad, dice en el versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y tu siervo la ama. Los que no son siervos de Dios no aman las Escrituras. Y es lo mismo que dijo Satanás. Satanás dijo, se creyó otro Dios. Dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Eso es lo que dijo Satanás. Por eso lo echaron del cielo a Satanás. Y por eso todos los idólatras serán echados y arrojados al lago de fuego. Por eso está bien, vos sos Dios, pero vos sos el Salvador, pero no sos el único Salvador. Acá tengo la Iglesia Católica que también me salva. Tengo la hostia, como la hostia y dice, los pecados me son perdonados. Tengo el purgatorio en última instancia, que voy a pasar unos miles de años quemándome, rostizándome. Voy a llegar al cielo como que pasé por la guerra con toda la ropa quemada, el pelo quemado, todo chamuscado, pero también salva. Vos no sos el único que salvas. Ese es el desafío en la mente de la religión y la mente de este hombre Rabasi y la mente de Alarcón y la mente de toda esta gente que tienen ese pensamiento de decir, bueno, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Sos el Salvador, pero no sos el único Salvador. Es lo mismo que dijo Satanás en Ezequiel 28 y en Isaías 14, 12 en adelante. Haré mi trono, subiré a lo alto, junto al Altísimo haré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, seré otro Dios. O sea, al decir semejante, quiere decir que él no lo va a reemplazar a Dios, pero es otro Dios. Es lo mismo que dice siempre el Señor Alarcón. Está bien, las Escrituras son la autoridad, pero no son la única autoridad. ¿Qué es eso? Palabras del diablo. Porque eso es lo que dice el diablo. Está bien, está la Biblia, pero es la autoridad, pero no es la única autoridad. Jesucristo es el Salvador, pero no es el único Salvador. Jesucristo oye las oraciones, o el Padre oye todas las oraciones por medio de Jesucristo, pero no es el único, porque María también oye.
Los santos que interceden también oyen. Así que ustedes no son los únicos. Ese es el pensamiento del diablo. Esa es la idolatría. Atribuirle a la criatura los atributos incomunicables de Dios, como la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, y el atributo incomunicable de salvar un alma a las criaturas. Esa es la idolatría. Católico, como fue Lutero, o como por un rey, como fue Enrique VIII, es una iglesia, al final de cuentas. O sea que él dice no quiere pertenecer a una secta. Dice que Lutero, Enrique VIII, etc. Porque él cree y hace creer a la gente que la iglesia salva. Ninguna iglesia salva, ninguna institución. La iglesia es fruto y consecuencia de la salvación. La iglesia es la obra terminada, se puede decir. No es el medio de salvación, porque el problema y el punto es el medio de salvación. Esta gente quiere recorrer un país con un auto, o acá se le dice auto, un carro se le dice en otros lugares, para que se entienda, sin nafta. O sea, quieren llegar a un lugar, o sea, por ejemplo, aquí en Argentina es muy grande, y es como querer recorrer la República Argentina o Brasil o cualquier país gigante con un auto que no tiene nafta o con un carro que no tiene nafta. Eso es lo que quieren hacer, eso es la idolatría. O sea, se suben al auto y empiezan a manejar y se imaginan que van recorriendo países, provincias, estados, ciudades, pueblos, y sin embargo están en el mismo lugar. No se movieron. Pero ¿dónde está eso? En su imaginación. Ellos se imaginan que van recorriendo el país cuando el auto está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el auto no tiene nafta. Y así es la religión, y así es la idolatría. Ellos se imaginan que llegan a la presencia de Dios, que bueno, Dios justo ese día se levantó, tiene un buen día, se levantó de buen humor y bueno, los va a perdonar todo, aunque eran unos perfectos idólatras, mentirosos, etcétera. Sus pecados nunca les fueron perdonados porque nunca creyeron en Jesucristo, pero bueno, van a pasar porque justo Dios se levantó de buen humor ese día. Eso todo está en su imaginación de ellos. Por eso el señor Alarcón se le preguntó si era salvo y él dijo que no sabía todavía, o sea, estaba en un proceso de salvación. Además, el catolicismo tiene prohibido decir que son salvos. ¿Por qué se odia? Se odia, se puede decir, sí, en realidad odian la escritura, porque la escritura dice que solamente creer en Jesucristo está la salvación. Por eso ellos luchan contra la sola escritura, porque si una persona es sola escritura o cree solamente en Jesucristo, la religión es nada. Agarra la religión, la hace un pollito y la tira a la basura, porque no sirve para nada la religión, porque no salva la religión. La religión es algo como que está en la imaginación del ser humano nomás, solamente. Por eso Pablo dijo, detrás de cada ídolo hay un demonio. Los dioses no existen porque hay un solo Dios verdadero. Entonces, todo eso está en su imaginación. Creer que hay otros medios de salvación, está todo en su imaginación. No existe, no existe. O sea, comer la hostia y creer que los pecados le son perdonados, eso solamente está en la imaginación del católico, porque eso no existe. Porque así como entró, sale. Es como bañarse con el agua invisible que dijimos. Usted se va a bañar, por más que se bañe una hora con esa agua invisible, va a estar con la misma suciedad que una hora atrás. No tiene ningún poder para limpiar un alma, porque el pecado es algo abstracto, es algo que está en el alma del hombre, es algo invisible. Por eso la iglesia se puede decir invisible. Yo no puedo. No se puede, así como no se pueden ver los pecados, no se puede ver la limpieza de un alma, como usted hace. ¿Por qué? Porque el agua que lo limpia es invisible también. ¿Quién puede ver el agua que limpia los pecados? ¿Por qué? Porque el pecado, al ser invisible, tiene que ser limpiado con un agua invisible. Si ellos creen que el pecado se puede limpiar con un agua visible, eso es idolatría. O sea, le están atribuyendo al agua el poder, la autoridad, la propiedad, la cualidad, la autoridad para limpiar un pecado. Y eso lo puede hacer solamente Jesucristo. Dijo Juan, y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie puede hacer eso. Nadie puede quitar el pecado del mundo. Hay uno solo que lo hizo y fue una sola vez y para siempre. Él quitó el pecado del mundo y todo aquel que cree en él es salvo. Eso es todo. Por eso la iglesia es consecuencia de creer en Jesucristo.
No es una institución fundada por un hombre o por Jesucristo mismo. Que Jesucristo no vino a fundar la iglesia, Jesucristo vino a salvar al mundo. Y en base a esa salvación se produce la iglesia, o sea, es consecuencia de esa salvación. Pero la iglesia no la funda un pastor, como dice acá este señor Ravasi, que cada vez que lo veo me acuerdo que él dijo que el rosario salva. Y si el rosario salva, quédese con el rosario. O sea, él dice, no quiero prostituir mi inteligencia, pero cree en una crucecita de madera con un hilo y bolitas. Y él cree que eso lo salva. ¿Por qué? Porque es un Dios para él. O sea, el rosario para el señor aquí Ravasi es un Dios. Entonces, ¿qué es? Es un idólatra. Y los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es un idólatra. Está atribuyéndole al rosario el poder de perdonarle los pecados. Él dice, y si la persona que reza el rosario tiene algún problema, dice que María en el cielo va a ser un zafarrancho, va a romper plato, va a pegar unos gritos, y esa persona que reza el rosario va a pasar aunque el Padre no esté de acuerdo. Estas son las locuras que dice esta gente, porque son idólatras. La gente tanto estudia y terminan diciendo blasfemias, herejías en pocos segundos. Todo lo que dice son puras blasfemias y herejías. Y él dice que no quiere prostituir su inteligencia. Si él pensara o usara la inteligencia, se daría cuenta que todo lo que está diciendo es todo son disparates. O sea, está negando las escrituras y creyendo a una religión muerta y vacía como es el catolicismo romano. Ahí sí está prostituyendo su inteligencia, porque está rebajando su inteligencia, está degradando su inteligencia, está pervirtiendo su inteligencia, porque dijimos que la palabra pervertir es viciar con malas doctrinas. Todo lo que el hombre habla son malas doctrinas, o sea, todo lo que dice está haciendo todo lo contrario. Creyendo en estas doctrinas falsas, de creer que la iglesia salva, por ejemplo, es pervertir la inteligencia. Dice, no quiero prostituir mi inteligencia, pero la está prostituyendo. Creyendo en harina, creyendo en agua, creyendo en fuegos, creyendo en hombres que lo pueden salvar. Eso es prostituir la inteligencia. Y dice que la iglesia fundada por un pastor o por un cura católico o un rey, que fue Enrique VIII, que de ahí viene el anglicanismo también, los cuales tanto luteranos como anglicanos prácticamente son católicos, no han cambiado la doctrina, porque siguen con sus dioses, creyendo que las obras salvan, que el agua salva, que la hostia salva. No han dejado de ser católicos, por eso se llaman protestantes. Por eso decimos que el protestantismo no representa a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo son aquellos que han sido lavados, justificados, santificados y salvados por Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo, no la que pertenece a un pastor. El pastor no puede fundar nada. Un pastor simplemente ha creído, predica el evangelio y personas también creen al mismo Cristo que lo ha salvado, y eso es todo. No es que ha fundado una iglesia. La iglesia es consecuencia de la obra de Cristo hace 2000 años. Esa es la iglesia. La iglesia es consecuencia de la obra. No es la base ni la fundación. La iglesia no es la roca, Cristo es la roca. La iglesia no salva a nadie. En la iglesia están los salvados. La iglesia no salva, ni lava, ni santifica, ni justifica. La iglesia es simplemente el grupo de los salvados. Entonces, dice, es una iglesia al final de cuentas humana y no divina. La iglesia que es de Dios es la iglesia que ha creído en Jesucristo. Esa iglesia significa una asamblea, una reunión, una congregación, un rebaño. ¿De quiénes? De los salvados, de aquellos que han sido salvados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. No por pertenecer a una religión, como dice este hombre. Dice que él se quiere salvar perteneciendo al catolicismo romano.
Eso es, eso es una, eso es idolatría. Eso es ser idólatra. Creer que una religión lo puede salvar, un rito, un sacramento lo puede salvar, o pertenecer a una institución de hombres lo puede salvar. Eso no es otra cosa que idolatría. Dice una institución divina, no es una institución divina. La iglesia no es una institución divina. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo, no es una organización, la cual la cabeza es Cristo. Quiero, dice, estar con la iglesia que fundó Jesucristo. Otra vez, ellos creen y hacen creer a la humanidad. Y la misma iglesia se ha contaminado con esta falsa doctrina de que Cristo fundó la iglesia. Cristo no fundó la iglesia. Cristo salvó al mundo y los que creen, consecuencia de esa fe, se produce la iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación. Quiero estar en la iglesia que fundó Jesucristo. Si él quiere pertenecer a la iglesia de Cristo, tiene que creer en Cristo. Ahí será justificado, santificado, lavado, salvado por Jesucristo. Eso es todo, no tiene que hacer más nada. Simplemente creer. Pero él dice que no quiere prostituir su inteligencia creyendo en el Jesucristo de las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cómo no creer a los profetas? ¿Cómo no creer a las Escrituras? ¿Cómo no creer a los apóstoles si todos hablan de Jesucristo? Por eso el verdadero maestro que ha sido constituido por Dios es aquel que habla de Jesucristo. No habla de María, no habla de Pedro, no habla de la iglesia, no habla de la hostia, del purgatorio, del rosario, del escapulario. Todo eso es basura doctrinal. No sirve para nada. Acá lo que sirve es hablar de Jesucristo. Humana y no divina, no es institución divina, es institución humana. Yo entonces quiero estar con la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Los pastores no son legítimos ministros de Cristo? Los pastores, en cuanto que se han separado de las enseñanzas de Cristo y que no han seguido la enseñanza que proviene a partir de los apóstoles, esto es súper importante, la iglesia es apostólica. O sea que, dicen los pastores, bueno, hay de todo, por supuesto. Pero toman un mal ejemplo acá, creo que es Cash Luna que está haciendo ahí una payasada, por supuesto. Pero toman el peor ejemplo. No, hay pastores verdaderos de Dios, pastores constituidos por Dios, que hablan una sana enseñanza. Pasa que el señor Alarcón se dedica a burlarse del cristianismo, así le va a ir el día del juicio. A ridiculizar el cristianismo. El señor Alarcón dice que se bautizó 6 veces. Usted observe la confusión que tiene este hombre en la cabeza. ¿Quién puede creerle a este hombre? Solamente un católico, porque ¿cómo puede ser que el hombre dice que era protestante? Por supuesto, era protestante, porque los protestantes no representan al cristianismo. Porque el protestante, la mayoría son sectas, no tienen falsa doctrina, o doctrina espantosa. Como puede ser los unicitarios, dice que fue un unicitario, que no creen en la deidad de Cristo. Y se bautizó 6 veces. Usted observe, ¿por qué en un testimonio dice que se bautizó 4 veces? En otro testimonio dice que se bautizó 5 veces, en otro testimonio dice que se bautizó 6 veces. O sea que es un hombre que está muy confundido. Por eso una vez un muchacho le preguntó, un cristiano también le preguntó, ¿qué me garantiza que dentro de 2 años vos no seas budista? Y Alarcón cayó, no dijo nada. No es que lo contradijo, le dijo, no, yo estoy firme en mis convicciones, no. El mismo señor Alarcón dijo, que no sea raro que dentro de 15 años no sea más católico, dijo un día. Pero por supuesto que el catolicismo, como este hombre se burla del cristianismo, le sirve por el momento. Pero el mismo Alarcón ya lo advierte y ya lo dice, dentro de 15 años no voy a ser más católico. Una vez que le saqué el jugo a todos los católicos y cuando ya me descubran que soy un perfecto fraude, bueno, me haré otra cosa, dice. Y él cree que los hombres salvan, cree que la iglesia salva, por eso dice que se hizo católico, porque se cansó de las opiniones y se
se afianzó en la reina de las opiniones, que es el catolicismo romano. Es la reina de las opiniones, o sea, de la interpretación privada, porque la interpretación privada es la opinión propia de alguien que no atiende a la voz de la autoridad, del profesor o del maestro. Esa es la interpretación privada, o sea, tener una interpretación según, o como se dice la palabra allí para interpretación privada, es la interpretación de alguien que la interpreta de forma casera. O sea, es como un alumno que va a una escuela y no atiende al profesor o al maestro y saca sus propias deducciones y conclusiones sin atender a la enseñanza del maestro. Eso es una interpretación privada. Nosotros vemos que en las Escrituras el maestro es el Señor Jesucristo. Dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Y a su vez el Espíritu Santo coloca allí evangelistas, pastores y maestros, pero el maestro por excelencia que nosotros tenemos y que se tienen que atener los evangelistas, pastores y maestros, es el apóstol Pablo. Como dice en 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:12, dice que él es el maestro. Él es el predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Dice, yo fui constituido, yo fui puesto por Dios, yo fui colocado por Dios, yo fui puesto en medio de la iglesia para enseñar al pueblo de Dios la sana doctrina. O sea que ese es el maestro para la iglesia. ¿Qué es lo que tiene la interpretación privada? No atender al maestro que es el apóstol Pablo. Y eso es lo que hace el catolicismo romano. Por eso ellos tienen a Pedro. Pero Pedro no fue constituido como maestro, apóstol y predicador a los gentiles. El que fue constituido fue Pablo. Pablo fue al tercer cielo y trajo la salvación por gracia por medio de la fe, no por obra. Nuestro maestro es Pablo. Aún el mismo Pedro decía que los escritos de Pablo, había algunos que eran difíciles de entender, lo cual los indoctos la tuercen a las escrituras. Y eso es lo que hace el catolicismo romano, torcer las escrituras. Este hombre tuerce las escrituras, el magisterio romano tuerce las escrituras, la tradición tuerce las escrituras, los padres de la iglesia tuercen las escrituras. Por eso está todo en la Biblia, está todo en las escrituras, porque hay un magisterio que es el apóstol Pablo y hay una tradición que es la del apóstol Pablo también y la de los apóstoles. Esa tradición es la transmisión de la dicción, o sea, transmisión de palabras. O sea, hay una palabra que sale de la boca de Dios y esa se traslada o se transmite a los hombres que Él ordenó, sea los profetas, sea Moisés, sea los apóstoles. Eso es tradición, o sea, la transmisión de una dicción, o sea, la transmisión de palabras, de una doctrina, de una enseñanza dadas por Dios a los hombres que Él ordenó. Fuera del círculo de los apóstoles no hay, por eso el Señor dijo, el que lo oye a ustedes a mí me oye. O sea, la autoridad está en aquellas personas que Él ordenó. Fuera de ellos no hay nada. Por eso al morir el último apóstol terminó la tradición apostólica, porque ya no había más palabra para transmitirle al mundo por medio de sus autoridades que eran los apóstoles. Por eso es tradición, o sea, la transmisión de dicción, la transmisión de palabras. Entonces, esa tradición, por supuesto, hay una tradición apostólica, pero esa tradición apostólica terminó el día que murieron los apóstoles y quedaron plasmadas en las Escrituras, no hay otra cosa. Solamente quedó todo en las Escrituras. No en el sentido meramente de porque va a ser apostolado, como a veces la gente cree. Claro. Está fundada sobre los apóstoles. Entonces, como no... Está fundada sobre Jesucristo. Jesucristo por eso dice que Él es la piedra. Por eso dice, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El Señor funda una piedra. Esa piedra es Jesucristo. Toda la enseñanza no está sobre se sobreedifica sobre Cristo. No se sobreedifica sobre otra cosa que no sea Cristo. Los profetas hablaron de Cristo, profetizaron de Cristo, hablaron de Cristo,
y los apóstoles también. O sea que por eso dice en 2.20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que eso quiere decir que nos tenemos que apoyar en los hombres. Nos tenemos que apoyar en Cristo. Cristo dejó los apóstoles, pero los apóstoles están muertos. Dejaron sus escritos y nosotros nos atenemos a la enseñanza apostólica. Si ellos dicen que son apostólicos, se tienen que atener a la enseñanza apostólica. Fuera de ellos no hay nada. Y en las enseñanzas apostólicas no existe el catolicismo romano. Entonces no son apostólicos, son idólatras. Tenemos estos ministros que vos recién dijiste, no están enseñando lo mismo que enseñó siempre la Iglesia, por lo tanto. No es lo que enseña la Iglesia. La Iglesia no es maestra, como dicen ellos que es maestra. La Iglesia no es maestra. Acá el maestro es Dios, el maestro es Jesucristo, el maestro es el Espíritu Santo, y Dios dejó o constituyó a alguien para nosotros como maestro, predicador y apóstol, que es Pablo. Pablo es nuestro maestro. Pablo es el que tiene la sana doctrina. Y los apóstoles, por supuesto. Pero especialmente Pablo. Y Pablo nunca habló del catolicismo romano. La iglesia no es maestra. La iglesia son los discípulos, son los alumnos. Dice lo que siempre enseñó la iglesia. Ahí viene la idolatría. Ahí nace la idolatría. Ahí nacen las falsas enseñanzas. Lo que enseñó a la iglesia, que la iglesia no es la verdad, Jesucristo es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. La iglesia son los alumnos, la iglesia son los discípulos. Acá el maestro es Pablo. Acá el que enseña es Pablo. Por eso dice, yo fui constituido, yo soy, dijo el apóstol, un maestro creíble, un maestro confiable. ¿Por qué? Porque fui constituido por Dios y fui inspirado por el Espíritu Santo para escribir todo esto. Si alguno enseña otra cosa, dijo en 1:6-8 de Galatas, sea anatema, sea maldito. Aunque venga un ángel del cielo o uno de nosotros enseñe un evangelio diferente, sea maldito, dijo el apóstol Pablo. Fuera de las enseñanzas de los apóstoles y del mismísimo apóstol Pablo, es herejía, es blasfemia, es falsa doctrina, doctrina de demonios. Todo lo que está fuera de las enseñanzas de Pablo es doctrina de demonios. Y él dijo, aunque yo mismo enseñe otra cosa, declárenme a mí maldito, porque lo que ya se enseñó, esa es la doctrina. Esa es la inspiración del Espíritu Santo. No hay otra cosa. El mismo apóstol Pablo dijo, ni aun yo, si enseño otra cosa distinta a lo que ya les anuncié, sea anatema. Sea un ángel, sea un apóstol, sea quien sea. Fuera de esto, doctrina de demonios. Entonces, si se enseña fuera de las enseñanzas del apóstol Pablo, el cual es el maestro, es doctrina falsa. Y este hombre dice que la que enseña es la iglesia. Dice también en Hechos, capítulo 20, versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia son los discípulos, los apóstoles son los maestros. Los apóstoles están muertos, Pablo está muerto, Pedro está muerto. Por eso nuestros maestros están en las Escrituras. O nuestro maestro en particular está en la Escritura, que es Pablo. Pablo dice, yo fui constituido. Y punto, se acabó. Si alguno enseña otra cosa, sea anatema. Se lo dijo el mismo Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
lo que has oído de mí. Acá nadie puede inventar nada. Acá todo lo tenemos que extraer de lo que habló Pablo. Examinar, escudriñar, preguntar a las Escrituras. ¿Cuál es la sana doctrina? Si yo no encuentro en las enseñanzas de Pablo el purgatorio, no encuentro María, Madre de Dios, no encuentro en los curas que perdonan pecados, no encuentro la Iglesia Católica, no encuentro que la Iglesia salva, es porque es falso. Si Pablo no lo enseñó, es falso. Por eso este hombre dice lo que enseñó, lo que siempre enseñó la Iglesia. Y eso siempre tienen en la boca, lo que siempre enseñó la Iglesia. Pero si acá la palabra del Señor está diciendo que y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea que Pablo no dio ninguna garantía de que la Iglesia tenía la verdad y que iba a permanecer en esa verdad. ¿Por qué? Porque los inspirados eran los apóstoles. Ellos eran los maestros. Por eso el apóstol dijo, en el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué? Porque no estaba el maestro. Usted imagínese un curso sin el profesor, sin el maestro. Todos hemos ido a la escuela, primaria, secundaria, etc. Y sabemos que cuando no estaba el profesor, se producía un desorden. Empezaban a hacer avioncitos, o hablaban todos juntos, era un descontrol. Entonces Pablo decía, yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso el catolicismo romano quiere sacar las escrituras del medio, y al sacar las escrituras del medio lo sacan al mismo apóstol Pablo del medio. ¿Por qué? Porque son sediciosos, son gente que quieren rebelarse con Dios. Entonces tienen que sacar fuera al profesor, tienen que sacar fuera al maestro, tienen que sacar fuera aquel que enseña, aquel que trae el orden doctrinal, que es Pablo. Por eso ellos se oponen tanto a las escrituras. ¿Por qué se oponen a las escrituras? Porque el catolicismo romano no existe en las escrituras. Entonces dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estas cosas perversas, como hablamos de la palabra pervertir, que significa viciar con malas doctrinas. O sea que, dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, malas doctrinas, para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que si nosotros sacamos al apóstol Pablo a una iglesia sana, una iglesia apostólica, si se puede decir, donde estaba el mismísimo apóstol Pablo adoctrinando y discipulando aquí a la iglesia, podían caer en esto de que se levanten hombres, lobos rapaces, y que enseñen y contaminen al pueblo con doctrinas falsas. ¿Qué se puede esperar ahora? Por eso la Iglesia Católica niega la sola Escritura. ¿Por qué? Porque quiere sacar del medio a Pablo. Y al sacar a Pablo del medio se produce el descontrol. Es como dijimos, al curso sáquele el profesor o el maestro y es un descontrol. No hay cabeza, por eso la Iglesia Católica no tiene cabeza. O sea, es un descontrol de idolatría y de blasfemia y de herejía y toda la, como dicen, el mismo cueva de demonios. Es el mismo Apocalipsis. Es un descontrol total. ¿Por qué? Porque no está el maestro. ¿Qué pasaría si se presenta el apóstol Pablo en medio de la Iglesia Católica? Salen todos huyendo. Porque es en la oscuridad. Y Pablo tenía la sana doctrina. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
os encomiendo, o sea, Pablo se iba a ir, y es lo que la situación de ahora de la iglesia. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Por eso en la iglesia estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia, eso es todo. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Y en su palabra de su gracia está el maestro, que es Pablo. Y Pablo es el que nos adoctrina, y Pablo es el que nos enseña. Y nosotros todos, evangelistas, pastores y maestros, y toda la iglesia aprende de Pablo, aprende de los apóstoles, aprende de las escrituras. Nuestro maestro, por excelencia, por supuesto, es el Espíritu Santo, quien nos ilumina. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para que podamos comprender lo que nos enseña el apóstol Pablo. Porque el Espíritu Santo viene así como la luz en el salón. Porque usted puede tener el profesor, puede tener el libro, puede estar los alumnos, todo, pero si está la luz apagada va a ser un poco difícil. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ilumina el entendimiento y podemos entender al apóstol Pablo lo que él nos quiere enseñar. La doctrina, la sana doctrina, por supuesto que no es de un día para el otro, vamos creciendo, la doctrina se va puliendo por medio de la lectura, el estudio, la memorización de los textos, los análisis de los textos, y tener un buen maestro que nos enseñe la palabra, un verdadero maestro de la palabra de Dios que nos ayuda a deducir, nos ayuda a pensar, nos ayuda a sacar conclusiones, nos ayuda a llegar a una sana doctrina. Por supuesto, está todo como un engranaje divino, todo encaja cada cosa en su lugar cuando las cosas son de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo que estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. El mismo apóstol Pedro dijo, yo me estoy por ir y ustedes hacen bien en mirar atentamente a la palabra profética, la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro. O sea, Pedro dice que él no dijo, dejo a mi sucesor, lo dejo a Lino, a Clemente, acá lo dejo a los muchos. No, Pedro se iba porque dice que Dios le dijo que se iba a morir o se iba a abandonar este templo, este tabernáculo, este cuerpo, y se iba a ir a la presencia de Dios. Pero los discípulos, él les decía que lo que tenían que hacer es mirar a las escrituras, a la palabra profética más segura, que son las escrituras, por supuesto. Él no le dijo, les dejo mi sucesor. No, él le dijo, les dejo las escrituras, porque después de los apóstoles no había nada, solamente quedaban las escrituras. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, lo dijeron los apóstoles. Después de nosotros quedan las escrituras. Y es lo que niega el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque en las escrituras no se encuentra su idolatría, no se encuentra su religión, no se encuentra el catolicismo romano. Por eso ellos niegan la sola escritura, porque en la escritura van a encontrar a Pablo. Y el hombre ama más las tinieblas que la luz. Y ya con esto vamos a terminar. No están fundados en los apóstoles y por ende en Jesucristo. Es como decir, bueno, usted sería de la iglesia maradoniana, pero no es Dios. Usted sería de la iglesia maradoniana, dice, pero no es Dios. Y él está haciendo exactamente lo mismo que hace una persona que pertenece a la iglesia maradoniana, o sea, a la iglesia de Maradona, que ellos creen que Maradona, bueno, hablan con Maradona y Maradona no los puede escuchar, Maradona está muerto, igual que la persona se murió, ya no los puede escuchar más. Y él está haciendo lo mismo. Porque tanto Maradona como María, los dos eran de carne y hueso, que nacieron, se desarrollaron, crecieron, se multiplicaron y murieron, eran criaturas. Así como no puede una persona que hable con Maradona, no lo puede escuchar Maradona porque Maradona ya está muerto, así también María. María también murió y María no los puede escuchar. Y este hombre, como burlándose o como diciendo qué absurdidad ser de la iglesia maradoniana, y él es de la iglesia mariana. ¿Por qué? Porque creen que María los puede escuchar a toda hora, en todo lugar y en cualquier idioma.
Eso es idolatría. O sea, le están atribuyendo a María la capacidad que solamente tiene Dios de escuchar un alma a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier idioma. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso se lo atribuyen a María. O sea que él es igual a una persona que pertenece a la iglesia maradoniana. No sé de qué se sorprende. Y es medio parecido. Maradoniano y mariano es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos están muertos, los dos no lo pueden escuchar. Y eso es la idolatría. Tanto el que idolatra a Maradona como el que idolatra a María, los dos son idólatras, porque están creyendo que dos muertos lo pueden escuchar, un muerto y una muerta lo pueden escuchar, y eso es la idolatría. Porque eso solamente lo puede hacer Dios, aparte en distintos idiomas. Maradona, por ejemplo, sabía castellano nomás. Si un inglés que es maradoniano, que lo idolatra a Maradona y cree que Maradona lo puede escuchar, Maradona no lo puede entender porque él entendía el castellano nomás. O le habla en ruso, en francés, Maradona no lo va a poder entender. Y pasa lo mismo con María. Un católico que le habla en castellano, María no le va a entender. Porque ella hablaba judío o hebreo o lo que sea. No le va a entender, hablaba otro idioma. O que le hable un católico inglés, un católico francés, un católico italiano. No le va a entender María. Y ellos creen que le entiende, y a cualquier hora. Te imaginas los millones de católicos que hay. Debe ser prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, un católico está hablando cada hora. ¿Cómo hace María? María era humana, no era una diosa. Pero el catolicismo la hace una diosa, diciéndole que María puede escuchar a un católico en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y en cualquier idioma. Eso es la idolatría. Él es tan idólatra como el que pertenece, el señor Rabasi, como el que pertenece a la iglesia maradoniana. No sé de qué se sorprende porque él es igual. Él no es maradoniano, él es mariano. Quiero pertenecer a la iglesia del Dios que se hizo hombre, no del hombre que se hace Dios. ¿Cuál es la...? No del hombre que se hace Dios. Entonces habíamos dicho que quiero pertenecer a la iglesia del Dios que se hizo hombre, por supuesto. Y esa es la del Dios que se humanó, más exactamente. No del hombre que se hizo Dios, pero él lo está haciendo hombre, un hombre divino, al decir que Jesucristo fundó una iglesia. Si él dice que Jesucristo fundó una iglesia, él está haciendo lo que él está diciendo que no quiere creer en ese hombre divino. Él no quiere creer en ese hombre que se hizo Dios. Él quiere creer en el Dios que se hizo hombre. Pero al decir que fundó una iglesia, lo está haciendo a Jesucristo un hombre divino. Y ahí está todas sus contradicciones. O sea, dice una cosa y está como Alarcón. Alarcón dice una cosa y a la frase siguiente dice todo lo contrario. Así que lo vamos a ir dejando por acá. Tenemos que entender que la iglesia no salva. Es algo que ha contaminado mucho aún a la iglesia cristiana, creyendo que la iglesia salva. La iglesia no salva, la iglesia es consecuencia de la salvación. La iglesia no es fundamento, Cristo es el fundamento. La iglesia no es la verdad, Cristo es la verdad. La iglesia no salva, Jesucristo es el que salva. Entonces este hombre en un minuto ha dado una clase de cómo ser un perfecto idólatra e ir al lago de fuego. No es otra cosa. Usted observe la ceguera que tiene esta gente que dice que no quiere prostituir su inteligencia hablando con muñecos. Así él no prostituye su inteligencia. Hablando con muñecos, creyendo que los muertos oyen, creyendo que un gramo de harina le puede perdonar los pecados, que el agua material puede sacar la mancha del pecado, que es algo espiritual, que un fuego que no sabe dónde está, que le va a terminar de quemar los últimos pecaditos que quedaron por ahí colgando. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga.